tener el gobierno para poner la mirada donde Diana dijo recién que son dos empresas las que monopolizan el tema del oxígeno? Dame la fotonoticia donde un colega de La Nación daba cuenta que están limitando industrias que utilizan oxígeno para justamente evitar que haya faltante de oxígenos, que es lo que publica el colega Pablo Fernández Blanco en La Nación. Hay restricciones a industrias para priorizar la salud. Claro, ¿Qué mecanismos podría tener el gobierno para ir contra las industrias, sobre todo si hay sospecha de que puedan estar guardando el oxígeno por una especulación económica? El gobierno tiene dos tareas. Una preventiva, que es ver lo que va a venir, que es lo que tiene que estar despierto. Vienen los incrementos, tenemos que tener vacunas, tenemos que tener de alguna manera oxígeno. Y contra eso, contra empresas que de alguna manera especulan, existen delitos en el Código Penal de agiotaje y otras normas, que a daños inclusive contra la salud, donde el Estado, por vía de superintendencia, por vía de control, por vía de consumo y por vía del Código Penal, puede insertarse en estas empresas para ponerles un límite. ¿Vos creés que se va a llegar hasta eso? Yo creo que el Estado tiene que actuar. Este es el momento donde tiene que haber una presencia firme del Estado. El Estado, me estoy refiriendo a la presidencia, me estoy refiriendo a la capital federal. Sí, a los estados, a los gobiernos, a los que gestionan. Cada restricción que se quiere poner, en realidad después termina en la justicia. No se sabe en Ahora realidad cuáles son las Ahora empezó. Y entonces, reglas. ¿sabés cómo es la solución? La tiene la propia justicia. La justicia tiene que poner orden en si es legal el decreto, si puede intervenir en la ciudad, si tiene razón la ciudad. Sí. Pero no tenemos una justicia precisamente con celeridad como para poder entender las reglas. Marcela siempre pregunta, ¿y a quién le creo? ¿Qué hago? ¿Tiene razón? Yo me quedé pensando, si no hay camas, y hoy el ministro de Salud dijo que estaba estabilizado, ¿no? Dame la fotonoticia de Quirós. Quirós habló de de cifras. Entonces, pero ojo, me desorienta, digamos, Conrado me parece recreíble. Pero Marce, Conrado plantea lo mismo, Estamos hablando de salud, que está perfecto hablarlo, pero esa es la consecuencia del problema. Tenemos que hablar de la solución. Claro. La restricción no total, la parcial que se ha hecho, tiene que hacerse cumplir. No interesa que el gendarme en la Panamericana frene al señor del auto, que son dos personas. En los municipios lo tienen que hacer cumplir lo más posible esa restricción y seguramente alargarla un par de semanas. Además, si pudieran hacer 100.000 test por día, se pueden hacer 150.000. Pero dijiste al pasar, seguramente si pudieran alargarlo un par de semanas, habría que alargarlo. Resulta razonable, por eso te dije, cuando decías falta una semana para terminar, se acaba de empezar. Realmente alguien esperaba. A Nueva Zelanda le llevó 7 semanas cortar la pandemia. ¿Cuántos? 7 semanas. Cerraron, cuidado, entonces no tenían un testeo, cerraron el país. 7 semanas, no tuvieron primera hora. No discutamos más, entonces sabemos que el 30 es solamente una fecha puesta en un decreto. Yo tengo una pregunta. El gobierno nacional obró en forma muy segura y no va a volver atrás. El gobierno va a ir por más, es una característica de ellos. Entonces pensar en que van a levantar las restricciones es una ilusión importante. Entonces van a romper todo. Natalia. ¿Cómo se justifica la contradicción de que rompes a los bares, a los restaurantes, quebrás al empresariado y tenés las ferias de Quilmes desbordadas de gente sin barbijo o con cuidados a medias y una economía de gente desesperada por llevar el pan a su casa, informal, que es lo que pasó en México, en la India? Bueno, lo cobran eso. Hay tanta informalidad que es muy difícil para el mandatario. No son neozelandeses, no son europeos. Vos en el Reino Unido cerraste la isla, confinaste a la gente por 3 meses, sufrieron solo 3 meses. Vacunaron a lo loco, están entre los lugares más vacunados del mundo, con los israelíes, los británicos, pero se cumplió todo en la Argentina. Pero eso acá parece no ir. 8 meses todo a medias. Pero el Reino Unido después tuvo la recesión más grande de los últimos 300 Por otro años. lado, Nosotros sí, no está bien, tenemos pero espalda económica para poder afrontar algo así. Estoy con vos, estoy en tu línea argumental. Entonces, cerrás la noche, quebrás bares, restaurantes, negocios, empresarios, esto, lo otro. Ahora, en La Salada, en Pero Quilmes, espera, Natalia, la dicotomía, entonces, ¿volvemos a un año y medio atrás, un año y pico No, yo no estoy de atrás? acuerdo. ¿Economía o salud? Pero yo tengo mi ¿Volvemos a visión. eso? Yo creo que vamos a ir dando pasos. No se anima el gobierno a volver a esa situación tan restrictiva porque sabe que hay dolor, hay cansancio y no es popular una medida así, pero tienen que tomar necesariamente dirigencias importantes. Bueno, quiero pararme por el tema de las clases. Repito, estamos a una semana de haberse firmado el decreto, lo cual quiere decir que como el decreto establece 2 semanas,
Estamos a una semana, se supone, de que venza el plazo establecido en ese decreto, que es ley. Decreto es ley, Mariano. El decreto es ley, la Constitución del 94 lo establece así. Está por sobre la ley. Está por sobre la ley. Decreto de necesidad y urgencia firmado, refrendado por el presidente. Dijo Quirós hoy. Dijo, se estabilizaron los casos en la ciudad, pero advirtió que deben descender. Conferencia de prensa, habló de un amesetamiento de contagios y le respondió a Volnovich por el conflicto del PAMI. Quiero ponerlo a Alberto Fernández ahora en Infobae. Ponémelo porque quiero ir por el tema de las clases. Pero esa lectura, ¿se estabilizaron en qué número? Y bueno. En 22.000. Y sí. Entonces, si vos comparás con hace 20 días, era mucho menor. Entonces, nos estabilizamos en algo muy alto. Entonces, está muy bien lo que dice el ministro. Se estabilizó, pero se estabilizó en 22.000, 23.000. Ahora, fíjate lo que dice, le pido a producción la fotonoticia del presidente Alberto Fernández, que hace pocas horas, en minutos diría, hizo declaraciones. En Santa Fe, junto al gobernador de Santa Fe, habló de por qué realmente volvió a las clases virtuales. Ahí la tenés, Diana, mirá. En el AMBA, y dijo exactamente esto, que suspendió las clases presenciales porque en 30 días aumentó un 200% el contagio de menores. Bueno, y acá me pongo en modo Tauro por un minuto. Sí, me pongo en modo Tauro por un minuto. A ver. Que son las preguntas, a veces nosotros los periodistas nos rebuscamos a ver cómo preguntamos. Si Marcela y Luis muchas veces hacen las preguntas sencillas. ¿Y por Son qué? las preguntas de todos. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿a quién tenemos que creerle? Bueno, yo te voy a dar dos datos. ¿A quién tenemos? Y yo Porque estoy perdida. el presidente dice que crecieron 200% los Este dato contagios. fue confirmado por la ciudad. La ciudad dijo lo mismo. Tiene razón el presidente en que aumentaron en poco tiempo los casos en menores de 19 años. Pero si desglosás esa cantidad de edades, en realidad la mayor cantidad de datos de contagios se da entre los 15 y los 19 años. Por lo tanto, tendríamos que pensar en cómo hacer para limitar que esos chicos sean los que circulan. Conrado, ¿te imaginás, por ejemplo, parando cuarto y quinto año del secundario No, nada pero más? es exactamente, sin opinar de eso, es exactamente así. Es porque hacen el grupo 10 a 19. No tiene nada que ver un chico de 10 u 11 años Con uno de el 19. 18 y 19. De hecho, de 18 a 19 ya estás afuera de la escuela. De hecho, Suecia, que no querían cerrar nada, cerró los secundarios, pero no la primaria. Y son los que publicaron que no diseminaban. Bueno, esto es lo que dice Mariano. Mariano dice, van a tener que tocar, van a tener que ajustar, posiblemente no siguiendo el camino de fase 1 que seguimos el año pasado, ajustar de manera inteligente, que por ahí es lo que plantea Conrado. Si el contagio se da en chicos de entre 15/16 para arriba, digamos, no paren las actividades de los chicos de primaria.